Y la investigación que pidió el ICBF contra el padre de la bebé que fue secuestrada a los 17 días de nacida dejó al descubierto una controversia. Él tiene 27 años y la madre habría quedado embarazada antes de los 14. En Colombia eso es delito, tener relaciones sexuales con un menor de 14 años. Pero al mismo tiempo, estos menores tienen derecho a los métodos de planificación sexual. Según el artículo 3 del Código de la Infancia y la Adolescencia, es adolescente una persona que tiene entre 12 y 18 años. El mismo código indica que el sistema de seguridad social debe garantizar el acceso gratuito de los adolescentes a los servicios especializados de salud sexual y reproductiva y debe desarrollar programas para la prevención del embarazo no deseado. Según Profamilia, este código se cruza con el Código Penal que prohíbe a los adultos tener relaciones sexuales con menores de 14 años. Ahí es donde podría aparecer una contradicción. No puede tener relaciones antes de los 14, pero desde los 12 le damos información y métodos anticonceptivos. Porque antes de los 14 años se presume que hay una violación. Habría que hacer la demostración de que hubo un acto sexual violento. Por un lado, la ley busca proteger a los menores de abuso sexual. Por otra, los prepara para la vida sexual. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo educar a un adolescente de 12 años o 13 años, que para muchos sigue siendo un niño? Iniciando tempranamente con charlas de autoestima. Entonces, primero fortalecemos esa parte, el autoestima. Luego la construcción de un proyecto de vida. Y ahí, ante la construcción de un proyecto de vida, entonces aparecen los riesgos al proyecto de vida, como sería un embarazo temprano, una infección de transmisión sexual temprana. A los padres les preocupa el tema y los gobiernos tienen la obligación de hacerlo responsablemente. Esa educación sexual incluye el suministro de condones a menores de edad. Para entender el tema nos acompaña aquí en el estudio el secretario de Salud de Bogotá, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. Doctor Jaramillo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Según cifras que maneja la misma Secretaría de Salud, el año pasado se repartieron 2 millones de condones en menores de edad en Bogotá. ¿A quiénes? A jóvenes mayores de 14 años. Es decir, si yo tengo un hijo de 12 años y mi hijo pide un condón en la EPS o en el colegio, ¿se le da? Bueno, normalmente no debemos de hacerlo. Generalmente lo suministramos a los niños, ya, o yo no diría niños, sino jóvenes mayores de 14 años, en donde consideramos que ya hay una autonomía y tienen conciencia, pero a los menores de esa edad, por supuesto, se les está dando tempranamente una educación. Lo oíamos muy bien y estamos totalmente de acuerdo. Primero las charlas de autoestima, posteriormente cuál va a ser su proyecto de vida y además la posibilidad de explicarle claramente qué tiene que ver o cómo tiene que manejar sus posibles relaciones sexuales en el futuro. Algunos padres de familia se han quejado de que en los mismos centros educativos se les despierta a los jóvenes curiosidad por la vida sexual cuando aún son unos niños. Es entendible, digamos, la política de educación porque, según cifras también de la Secretaría, el año pasado hubo 486 embarazos en niñas de 10 a 14 años. Pero poniéndome un poco del lado de algunos padres preocupados, ¿no es despertarle curiosidad el hecho de que se le esté educando a un niño de 12 años en la vida sexual? Yo personalmente diría que este es un mundo erotizado. Tú ves a través de todos los medios publicitarios, llámese periódicos, revistas, semanarios, televisión, radio, hay demasiado erotismo y mucha exposición a situaciones que inducen a una actividad en los jóvenes, una actividad sexual. Además, nosotros hoy vemos cómo nuestras niñas y nuestros niños ya no son las personas... Ni tan niños ni tan niñas. Yo, por ejemplo, puedo decir que yo antes de los 15 años no comencé a sentirme que verdaderamente comenzaba a evolucionar en mi pubertad. Tuve una pubertad que para hoy sería un retraso enorme, pero eso ha sucedido. Hemos ido pasando de que una niña de 15 años es una mujer hoy. Antes era una niña. Sí. Tenemos niñas que están entrando a la menarquia a los 9 años. Sí, sí. Esto en una sociedad, por ejemplo, nuestra indígena, ya la convertiríamos en una mujer, que es el paso entre la mujer y entre la niña y la mujer en una comunidad indígena. Sí, entonces esa es una situación que creo que nos corresponde ahora mirar, comenzar a tener una educación como lo veíamos ahora, que me lo explicó muy bien a través de planificación, bienestar familiar, la autoestima que deben de tener los niños. A mí me parece que hoy el problema más grave es que nuestras familias, muchas están descompuestas.
están divididas, no tienen sino un solo padre, no tienen padres, tienen grandes problemas. Esto induce a una más rápida presencia de las actividades sexuales. Fortalecer el núcleo familiar. No puedo dejarlo ir sin preguntarle esto. Acaba de decir nuestro ojo de la noche a propósito de ese niño que tiene 17 meses y que desapareció con su madre, que la madre, que tiene problemas mentales, quedó embarazada en el Hospital Santa Clara, en el pabellón de enfermos mentales, de otro hombre, también en ese pabellón, también con un enfermo mental. ¿Cómo es posible que una persona con un problema mental quede embarazada de otro igual en un pabellón en el hospital del distrito? No es el único caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno va a algo que me parece un ejemplo muy bello, que es ecoterapia que tenemos nosotros en el Hospital de Nazaret en el Sumapaz. Y ahí tenemos de pronto enfermos que se reúnen y tienen actividades en conjunto. Y en cualquier momento puede haber desafortunadamente un momento en donde se escape una pareja. Ante eso es muy difícil. Pero por supuesto que creo que aquí faltó algo de prevención. Todas estas mujeres deben de tener un control mayor de las autoridades. Mayor y además planificación al respecto. Muchas gracias, secretario. Es el secretario de Salud de Bogotá explicándonos uno de los temas del momento.